Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por estar en la sintonía de este programa, que como siempre decimos al comienzo, es un programa que se dedica fundamentalmente a la producción, que gran parte de la riqueza nacional sale de la producción. Y hoy lo tenemos al ingeniero Ronald Ditzel, es presidente de Emprendimientos Comerciales y Productivos, ECOP. Es también asesor de la FECOPROD, que es la Federación de Cooperativas de la Producción, y también rector de la Universidad San Carlos. Le preguntaba si no quería un empleo más. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo está? Muy bien, excelente y sumamente contento de estar nuevamente compartiendo un programa tan importante como este, porque yo creo que el apuntar hacia la producción, uno hace cosas buenas. La producción tiene tantas cosas directas, positivas, pero también las indirectas, como llaman hoy modernamente, las externalidades de la producción son fuertes y eso me agrada mucho. Vos sabés que, ya que tocas el tema, hay un error muy común que se comete en este discurso un poco populista, un poco ideologizado, de que la agricultura no genera mano de obra, no genera empleo. Y creo que hay un error muy grave porque no es solamente el que está en el tractor o el que está en la cosechadora, arado ya no decimos más porque prácticamente no se usa, porque ese universo que está alrededor es importantísimo y tiene un gran tamaño. Así mismo eso, ese concepto nuevo cuesta mucho venderlo y la gente lo acepta muchos de manera incluso negativa. El tema hoy se conoce como un concepto englobante que se llama el agronegocio, ¿verdad? Y el agronegocio, Paraguay vive de eso y seguirá viviendo de eso los próximos 30 y 40 años. ¿Qué significa el agronegocio? Es así como usted estaba mencionando recién, es el complejo que hoy representa el 60% del empleo del Paraguay y el 60% del Producto Interno Bruto de Paraguay. La agricultura no hay que verla solamente lo que pasa en las chacras, en las fincas, sino hay que verlo en su contexto global. Son 9 millones de toneladas de solamente un rubro de soja que hay que transportar. Detrás de eso hay finanzas, bancos que tienen que financiar. Hay industrias que usan como materia prima. Hay otras industrias que lo convierten en aceite y en balanceado. Hay otros que utilizan el balanceado para la producción de leche, que tenemos autoabastecimiento de leche. Estamos exportando cerdos a Rusia en este momento gracias a la producción primaria. Hay técnicos, hay frigoríficos, hay que tienen que reparar las cámaras de frío para la carne, para la leche. Hay mecánicos. O sea, hay una cantidad de personas que viven detrás de eso. Hay divisas que entran, dinero fuerte, sean dólares, sean euros, que entran gracias a la exportación de estos rubros. Porque ¿qué pasaría con el dólar si no habría producción ni exportación? Subiría. ¿A quién le afecta negativamente? Al centro urbano, a la gente consumidores, a los empleados. Por eso es un tema bastante importante y hay que ampliar un poco el concepto, no solamente pensar en las chacras, sino en todo el contorno que hay detrás de eso. Vos sabés que cuando decís agronegocio, evidentemente nos falta todavía, y me refiero a nivel del pequeño productor, mediano, pequeño productor tradicional, meterse en la cabeza el tema del agronegocio. La gente de Frutica me dijo en este mismo programa que tienen que importar pasta de tomate de China y de Chile porque el productor paraguayo se niega a producir el tomate industrial que se produce, que se procesa en las plantas de ellos, de donde salen una serie de productos, subproductos de cocina, digamos, del cual ellos tienen el 70% del market share, es decir, del mercado. Así que fíjate vos, tienen el negocio, es decir, tienen el mercado, tienen el know-how para procesar industrialmente, colocar en ese mercado asegurado, y el productor se niega a producir lo que necesita el mercado. O sea, hay una revolución que dar todavía en ese aspecto. Sí, lamentablemente estamos en un mundo, no solo aquí en América Latina y quizás otros países también, donde le metemos mucho a estas cosas las ideologías, ¿verdad? Las clásicas ideologías. Y como que rechazamos el agronegocio.
en vez de incorporarse al agronegocio, participar, sacar ventajas de empleo, ventajas de mejorar sus ingresos, lo rechazamos, como si tendríamos que tener en Paraguay dos mundos: el mundo de la agricultura, de la producción de los menos favorecidos, como le dicen, y los empresariales. En realidad hay que trabajar juntos, a través de las cooperativas, los aglomerados, le llaman los clústeres, las cadenas de producción. Y no hay que poner lo que uno es más importante que el otro. Acá hay que trabajar juntos, hay que hacer las cosas juntos, y yo creo que hay demasiada oportunidad, como el que estaba mencionando. No hay razón que en Paraguay importemos, digamos, tomates o salsa de tomates de China o de Chile, o boldo de Chile, cuando en realidad esto se puede producir acá. Hay mercado que tenemos que aprovechar, y tenemos que usar la tecnología también, porque también comenzamos por cuestiones ideológicas el hecho de que la tecnología es mala. No, la tecnología es buena, hay que usarla prudencialmente, pero es buena. Y no hay absolutamente ningún país, ningún sector, ninguna empresa que no se haya desarrollado sino a través de la tecnología. La tecnología es una cosa buena. Claro. Sobre todo la biotecnología, que es la solución para los grandes problemas de alimentación de la humanidad, ¿verdad? De otra forma, ¿cómo lo vamos a hacer? No hay. Hace muy poco vino un experto en ese tema, que es un español, ¿verdad? Una universidad española, lo trajimos en la Universidad de San Carlos. Y él nos lanzó un libro, nos trajo un libro, y él lo escribió, pero comprobado científicamente, donde habla comer sin miedo. Ah, sí. Comer sin miedo. Yo leí ese libro. Y creo que creó cierta revolución, porque si nosotros no quisiéramos alimentar los más de 7 mil millones de habitantes en el mundo con la tecnología tradicional, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque el maíz, que se llamaba tocinta, es un maíz, una variedad original de Centroamérica, un maíz americano, es un marlo chiquitito con algunas y pequeñas semillitas. Con eso no se puede alimentar el mundo, habría que mejorarlo. De la misma forma, ya que hablamos del tomate, el tomate inicial no es el tomate rojo que conocemos. El tomate es una pequeña fruta originalmente de color verde, incomible, dura y sin sabor y absolutamente sin volumen. Entonces, hoy tenemos un tomate diferente, y quizás el tomate tiene más tecnología que una computadora, y le tenemos miedo de comer, tenemos miedo de usar, pero el tomate tiene más tecnología que una computadora, así que no le tengamos tanto miedo a las cosas y al avance tecnológico. Sí, señor. Bueno, enseguida vamos a abordar con el ingeniero Ronald Ditze el tema soja. El tema soja sufre los altibajos naturales del mercado, un comprador se va, otro viene, y de eso vamos a hablar enseguida con el ingeniero Ronald Ditze, que está hoy en nuestro programa. Volvemos enseguida, no se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, hoy con la presencia del ingeniero Ronald Ditze. Él es de ECOP, es asesor de FECOPROD, es rector de la Universidad San Carlos. La Universidad San Carlos se especializa en agronegocios, ¿verdad? Sí, nosotros en la universidad lo que tratamos justamente de presentar y preparar jóvenes para insertarse en el mundo de los negocios en el sector agrícola, ¿verdad? No tenemos nosotros derecho, no tenemos nosotros administración y contabilidad, ni medicina, sino que simple y sencillamente en el agronegocio. Tenemos agronomía, tenemos zootecnia, que es una carrera para producir animales, mejorar tanto animales pequeños como animales grandes. Tenemos el tema de forestal, que hoy es un tema bastante interesante que tenemos que fomentar. Solo 3% de nuestro Producto Interno Bruto viene del sector forestal. Eso hay que aumentar, hay que incentivar, hay que promover con mucha más fuerza. Tenemos ingenieros forestales. Tenemos también en ese contexto el tema de tecnólogos de alimentos, qué hacer en la post cosecha, cómo transformar los productos, cómo acondicionarlo al mercado, cómo conservarlo. Y bueno, y tenemos también esta administración agraria, un poco la parte económica, y finalmente algo de ambiental, porque el ambiente hoy es transversal, pero no una cuestión medioambiental en el sentido de lo romántico, sino que todo lo que hagamos debemos hacerlo de una forma sostenible, los recursos naturales, la producción agrícola, las buenas prácticas agrícolas, la trazabilidad, toda esta cosa que hoy
viene del mercado mismo, entonces eso estamos tratando de que los jóvenes tengan esos conocimientos. Y nos va muy bien, tenemos 4.500 alumnos, tenemos 13 filiales distribuidas en todo el país, en zonas estratégicas, hasta en Norqueta, donde está la EPP. Estamos creando una revolución porque estamos mostrando que la gente hay otras alternativas, mucho mejores, que a través de lo académico, a través de la tecnología, a través de la producción, la transformación de los productos, nuestro país puede vivir mucho mejor, y el pequeño productor también. Y si todavía aprendemos a cooperativizarnos o a ingresar en una cooperativa, las cosas nos van mejor. No lo podemos hacer siempre solo como pequeño productor, pero podemos tener un gran éxito si es que nosotros nos asociamos. Asociación significa tener confianza en los otros socios, en los directivos, controlar, por supuesto, pero ir avanzando a hacer economía a escala a través de las cooperativas, por ejemplo. Ronald, ¿cuál es la situación hoy? Ya presumo que se levantará o se estará levantando la cosecha de soja 2015-2016. ¿Cuál es la situación del sector en este momento? Quiero darle en ese sentido una muy buena noticia, que se está levantando más o menos el 70% de la producción de soja que le llamamos zafra, o sea, aquella soja que es el mayor volumen que se sembró allá por octubre, noviembre, quizá un poco antes o después, porque hay diferentes variedades, y se cosecha en febrero, fines de enero, febrero, marzo, abril. Se levantó el 70% y con muy buenos rendimientos. El clima nos ayudó muchísimo, hubo mucha enfermedad de roya, hay que reconocerlo, pero en general, en cuanto a volumen, vamos a tener un volumen bastante importante. Y tal así se está haciendo una segunda siembra que en tiempos generales ya es de maíz safriña, que la lluvia también hasta por de pronto había unas semanas secas, pero no la afectó demasiado, pero ahora viene una buena temporada de lluvia y esperemos de que si la helada no viene muy temprano, cosechar un segundo volumen de maíz, que es bastante importante, allá por, digamos, mayo, fin de mayo, junio, y ojalá la helada no venga antes y tenemos 2 cosechas importantes. El maíz safriña, ¿cuál es? A mí siempre me suena eso un poco. ¿Qué significa el término safriña? Sí. ¿Cómo define el producto? Claro, el nombre en realidad es un nombre que viene de Brasil. Estamos muy influenciados, evidentemente. Bueno, a veces uno dice sería mejor darle un nombre local, pero ese término, ese concepto se metió tanto en la cabeza que es muy difícil desarraigarlo, ¿verdad? El idioma es una convención, y si dice lo que entendemos que dice, claro, adiós, no importa para que mucho, claro. Bueno, safriña es un maíz que se siembra después de la soja, ¿verdad? Se cosecha la soja, lo que cosecharon en enero, en febrero, y hasta ahora siguen sembrando una semilla de maíz de ciclo corto, de manera que no tarde tantos meses en madurarse, sino que allá por mayo y por junio madura antes que venir la helada. Y se cosecha bastante bien, todavía se cosecha 4.000, 5.000, 6.000, depende de cómo es el clima, hasta 7.000 kilos por hectárea, y es el maíz que nos permite hacer 2 cosechas. Después sigue también con el trigo, ¿verdad? Entonces tenemos el uso de la tierra todo el año, y eso trae mucho beneficio al productor, pero al agronegocio y al país también. Yo hace poco decía, no acá en la radio, que hubo un tiempo que se hablaba, cuando se empezó a hablar del trigo, se hizo el famoso plan familiar del trigo. Que el plan familiar del trigo fue un fracaso porque el trigo no funciona de esa manera. Es como volver a la Edad Media, en que cada familia hacía su pan con su trigo, eso ya se terminó, se fue con la Edad Media. Y el que salvó al trigo paraguayo con harina paraguaya, el pan paraguayo con harina y trigo paraguayo, fue precisamente la agricultura empresarial, la grande, el famoso sojero. El pan paraguayo con trigo paraguayo hay que agradecérselo a los productores grandes, los de soja, ¿verdad? Así mismo, porque y las cooperativas juegan un papel muy importante también en eso. Eso se inició incluso en Misiones de Paraguay, en época de, digamos, allá por la década del 70. Hernando Bertoni. Bertoni. Sí. Los primeros que trajeron fueron los propios menonitas en el Chaco. Como ellos provienen de Rusia, son alemanes, descendientes de Rusia, Ucrania, bueno, ellos estaban acostumbrados al pan y el trigo, ¿verdad? Y acá no encontraron. Entonces trajeron sus variedades hace 80 años y comenzaron a plantar, pero no tuvieron éxito. Después vino el plan de trigo, que con mucho crédito, con participación del Banco Nacional de Fomento, algunos productores, bueno, lastimosamente fracasó. Pero a partir de ahí tomó manos los empresarios, los medianos, pequeños, y
productores un poco más grandes, más empresarios, cooperativas, y tuvo un éxito extraordinario. Y hasta ahora hay variedades buenísimas. Hoy estamos exportando a Brasil, tenemos condiciones, tenemos variedades, y hemos traído uno de los mejores expertos del mundo y le agradecemos mucho. Le dimos también un doctorado honoris causa hace muy poco a un Colin, eso apellido Colin, que es muy conocido, se trajo acá y trabaja para nosotros en trigo, y nos está mejorando las variedades en calidad de harina, en tipo de variedades. Trajo muchas variedades del exterior, hicimos nuestra propia variedad y funciona perfectamente. Así que tenemos un rubro muy importante que es el trigo en nuestro país, y tenemos por lo menos para nuestro pan, y podemos exportar excedentes también. Sí, sí, en Argentina les cuento, algunos sectores están asustados, entre comillas. Dicen, bueno, Paraguay y Bolivia creo que también produce trigo. Dicen, che, nos van a desbancar el mercado. Ya nos sacaron de la carne, ahora nos van a sacar del trigo también. Dice. Bueno, volvemos enseguida con Ronald Dietze. La pregunta final para el programa ¿es posible aumentar los niveles de industrialización de productos grandes en el Paraguay, especialmente la soja? Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía de este programa, y con Ronald Dietze estamos viendo el tema industrialización. Una de las razones por las que a veces se quieren hacer correr estos proyectos de imponer impuesto a la exportación de soja en estado natural y otros granos, a veces pasan por alto el hecho de que ya se industrializa mucha de esa soja en el Paraguay. ¿Es posible aumentar? ¿Es dable y deseable aumentar y procesar toda la soja en el Paraguay o dejar algunos márgenes exportables? Bueno, mi experiencia así personal en la vida, nunca existe algo absoluto y 100%. Yo creo que jamás puede haber una posibilidad de industrializar 100% la soja, porque siempre hay parte y momentos donde hay mercados que quieren el grano y otros quieren la industrialización. Claro. En este momento Paraguay progresó muchísimo la industrialización. Tenemos para hacer cifras redondas, más o menos 9 millones de toneladas, de los cuales 4 millones y quizá un poquito más tenemos capacidad de industrializar acá, la mitad más o menos, y la otra mitad exportamos en grano. Y las dos opciones son importantes. Pero hay que entender también, para no crear ninguna falsa expectativa, como a veces se quiere hacer creer, de que de la industria, la soja, soluciona todos los problemas del empleo y la riqueza de Paraguay, lo cual no es tan cierto, porque en el fondo no es una industria de transformación, es una industria de separación. Separa el aceite de la harina. Entonces, como tal, no es un generador muy grande de empleo, muy pequeño, porque son grandes industrias muy automatizadas. No, una industria de 600.000 o 1 millón de toneladas no te pueden generar más de 150 empleos. Por ese lado no hay que engañarse. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir simplemente, ojalá que no hagamos industria de la soja con subsidios, sea cual fuere, sea un impuesto o sea un subsidio, porque lo cual sería no necesario. Yo creo que la industria ha crecido de la soja a tal punto, sin ningún subsidio, y en forma natural y despacito, y en función a los mercados, el expert de la soja y el balanceado interno y externo. Yo creo que ese proceso hay que dejar que ocurra naturalmente, sin intervención del Estado. El Estado fundamentalmente hace retenciones. Claro. Y hay una siguiente etapa, que es transformar los balanceados producto de la industrialización de la soja y no sé si de algún otro cereal o grano, que es la producción de carne, ¿verdad? Especialmente cerdo, que creo que es uno de los objetivos, transformar el grano en carne de exportación. Así, es muy importante recorrer a un principio, un economista, un biólogo alemán que se llamaba Liebig, así que se pronunciaba, que lo aplicaba en biología, pero se aplica en la economía. Siempre hay un factor limitante y hay que identificar ese factor limitante y concentrarse en ese. El factor limitante de mayor producción de animales menores no está en la falta de materia prima, ni de soja, ni de pellets, sino que está en una realidad que depende del Estado, que es la certificación del comercio de animales menores. ¿Qué significa? El cerdo
no entra al mercado si no certificamos que no hay peste porcino. Y los aves no entran en el mercado si no sabemos certificar que no tienen Newcastle. Son dos enfermedades. No los hay en Paraguay, ni una ni la otra. Pero no basta decir que no hay, sino tenemos que demostrar 3 años con rigor científico. Tenemos que tener un SENACSA con urgencia que se preocupe de los animales menores. Resuelto eso, se nos abre un mercado inmenso en todo el mundo porque hay una demanda insatisfecha de estos rubros, tanto aves como cerdos, en todo el mundo. Hoy vendemos a Rusia 160.000 cerdos, pero es el único mercado. Y le agradecemos mucho a Rusia por ese mercado, pero puede haber muchos más mercados que pagan muy bien, pero necesitamos certificar. Así que yo aprovecho ese espacio para, una vez más, decirle al sector público, si queremos hacer un bien al país para generar empleo y riqueza y tratar de reducir y mitigar la pobreza, deberíamos cumplir una función muy importante que es la certificación de estos rubros para conquistar otros mercados. A medida que vendemos más estos productos, también vamos a tener más industria de soja. Ya lo logramos con la carne bovina. Totalmente. Nos colocamos en los mercados internacionales, superamos los problemas de la tosa, por lo menos hasta ahora, y eso nos abrió puertas en todo el mundo. Ese mismo proceso, hay que hacer con la carne de cerdo y con la carne de ave. Evidentemente. Y ese sí que creo que, no sé si pero generador de empleo importante. No, muchísimo, porque detrás de eso hay también de vuelta aquel que produce los lechones, aquel que produce los matrices, al que engorda el cerdo, aquel que produce el balanceado, al que transporta el balanceado, aquel que transporta el lechón, aquel que transporte el animal ya engordado, aquel frigorífico que lo acepta, aquel que genera empleo en el frigorífico, aquel que congela, aquel que arregla la cámara y aquel que transporta hasta el puerto. Genera una inmensa cantidad de empleo y oportunidades. Por lo tanto, yo creo que hay una forma muy importante de agregar valor sin industria con chimenea, bien pequeño, bien sencillo, generar empleo, que es a través de los animales menores. Un día te voy a invitar para que dediquemos el programa exclusivamente a eso. Con mucho gusto. Moverle un poco el piso a la gente de SENACSA en buenos términos. Gracias, Ronald. Muy amable y hasta muy pronto. Gracias por la atención. Los invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí, en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización